En esta segunda parte de los vídeos correspondientes al sistema hexagonal, pues vamos a continuar con la proyección estereográfica de este sólido. En la primera parte habíamos llegado a explicar las bases del sistema hexagonal y a determinar su grupo puntual, el 6mm, y su colección de elementos de simetría, y en función de ello pues habíamos representado su esfera de proyección, que es la que a continuación vamos a utilizar para proyectar las caras y averiguar cuáles son las formas que constituyen el sólido. Entonces empezaremos por esta cara, por la cara de la pirámide. Es una cara inclinada, por tanto el radio perpendicular a ella va a cortar a la teórica esfera esta de vidrio de proyección que utilizamos para la proyección en una latitud más o menos templada, por hacer una similitud con el globo terráqueo. Es decir, no estaríamos en el ecuador ni estaríamos tampoco en el polo norte, sino que estaríamos en una posición más o menos intermedia, y por tanto, según la experiencia que ya tenemos de sistemas anteriores, la cara vendría representada en esta posición, es decir, el radio se va a inclinar respecto a la vertical justamente en este plano, ¿no? Y por tanto la cara va a venir representada en una posición como esa. Sería una cara que sería paralela al eje de izquierda a derecha, el que en este sistema estamos representando como el eje x2, lo cual nos va a servir para la notación. Es decir, el 0 correspondiente al eje que no corta va a ir en el segundo índice, ¿no? Es decir, cuando hacemos la notación de la cara, la notación de Miller, pues como es una cara vendría entre paréntesis, como ya hemos explicado en casos anteriores. El primer índice sería una distancia de corte al eje 1, que sí que lo corta, al eje 1 esta cara sí que lo corta, y por tanto sería una h, no sabemos cuál es exactamente su valor, por tanto lo denominamos h. Es paralela al eje x2, el segundo eje no lo corta, por tanto va a llevar un 0, y está inclinada respecto al eje vertical, también lo corta, por tanto, en este caso lo cortaría justamente aquí en el pico, ¿no? Y por tanto ahí sería una distancia de corte también distinta del eje 1, que representaríamos en principio como L, que es la que utilizamos normalmente para el tercer índice. Por tanto sería una cara de tipo H0L. ¿Qué pasaría con este eje X3, ¿no?, que hemos introducido como novedad en el sistema hexagonal? Bueno, pues antiguamente, y se sigue utilizando también este sistema frecuentemente en la actualidad, pues se introducía un cuarto índice correspondiente a este eje en realidad, ¿no? Si nos damos cuenta, la distancia de corte a este eje no es independiente de la otra, es decir, una vez que nosotros sabemos la distancia de corte al eje 1 y al eje 2, se puede calcular, existe de hecho una fórmula, una ecuación que lo permite, bastante simple, cuál es la distancia de corte al eje 3. Por tanto no es independiente, y por eso se está empezando a utilizar el mismo sistema de notación que para los otros sistemas basados exclusivamente en tres índices. Pero el sistema clásico, que aún se sigue utilizando, implicaría la existencia de un cuarto índice correspondiente a este eje X3. La notación en ese caso, la vamos a explicar para que se conozca, aunque no la vamos a utilizar, pues sería la misma H, la misma 0, el mismo L que hemos utilizado hasta ahora, correspondiente al eje X1, al eje X2 y al eje Z, que sería el que tendríamos en la vertical, pero tendríamos que meter aquí un cuarto índice correspondiente al eje X3. En este caso, al eje X3 lo estamos cortando por la parte negativa, a la misma distancia que al eje X1. Nos damos cuenta, la cara esta va a cortar al eje X3 a la misma distancia que al eje X1. Al eje X1 lo corta por aquí, al eje X3 lo cortaría por aquí. Sería la parte negativa, algo así como al menos X3, la parte negativa del eje X3. Y por tanto esto sería menos H. Ese sería el índice, digamos, en el esquema clásico de cuatro índices.
Luego a alguien que se le ocurrió que puesto que esta menos h ya viene determinada por la h y por el 0 anteriores, no hace falta especificarla, y entonces empezó a utilizar una notación del tipo h0 asterisco, que quiere decir que ahí hay algo pero no se especifica qué, L, y luego pues alguien dijo que para qué se iba a poner el asterisco, y en la práctica se utiliza el H0L, igual que en los otros sistemas. Ambas son correctas, por eso las he explicado, pero nosotros nos vamos a quedar, para simplificar la práctica, nos vamos a quedar con el uso de una notación equivalente a la que estamos utilizando en los otros sistemas, con solo 3 índices, pero no nos olvidemos que estamos de alguna manera ignorando el X3 y que en otros casos eso no se hace y se introduce mediante la notación que nosotros no vamos a utilizar. Bueno, el siguiente paso sería buscar en nuestra tabla a qué correspondería exactamente esa notación. Entonces estábamos en el grupo puntual 6mm, tendríamos que buscar la cara de notación H0L, que la tenemos ahí arriba, ¿vale? Y entonces pues seguimos la columna, seguimos la fila, y al final lo que tenemos es esta pirámide, lo cual no es nada sorprendente, ¿no? Efectivamente lo que tenemos es una pirámide, ya nos lo podíamos imaginar, ¿no? Por tanto nos va a decir que la forma 16, en este caso, pues es una pirámide hexagonal. Bueno, pues entonces, siguiendo con la práctica que hemos llevado en sistemas anteriores, pues escribiríamos aquí arriba, como índices de Miller, la H0L, ignorando el menos HS del cuarto índice, entre llaves, porque recuerdo que estamos, en este caso, describiendo una forma, no estamos describiendo la cara. De hecho aquí lo que me pide es la forma simple, no es la cara, ¿no? Y entonces escribiríamos ahí que la H0L da lugar, como hemos visto, a una pirámide hexagonal. Bueno, ¿cuáles son las 6 caras de esa pirámide hexagonal? Pues es muy simple, podemos simplemente hacer actuar el eje escenario, repetirla 6 veces, una ahí, otra ahí, otra ahí, otra ahí y otra ahí, o se podrían sacar incluso por los planos intermedios, es decir, los planos intermedios también van relacionando las distintas parejas de caras. En definitiva, estas 6 caras son las 6 caras que van a constituir la pirámide hexagonal. Bueno, como es bastante similar, vamos a representar ahora las caras del prisma. En fin, adelanto que es un prisma porque es bastante evidente que se trata de un prisma. Se trata de las caras verticales estas, que tienen un comportamiento muy similar a las que acabamos de describir, solo que a diferencia de ellas, en lugar de estar inclinadas respecto al eje vertical, están verticales. Estas caras son realmente verticales. Por tanto, en este caso, el radio perpendicular sí que va a cortar a la esfera en la parte más delantera de la esfera, en la circunferencia ecuatorial, y por tanto la cara va a venir representada donde van todas las caras verticales, de las cuales ya hemos representado unas cuantas, es decir, la circunferencia ecuatorial, ¿no? Los radios horizontales van a cortar a la circunferencia ecuatorial en ella misma, ¿no? Bueno, pues de la misma forma esta cara se repetiría 6 veces, en los mismos sitios donde hemos puesto la roja, ¿no? Le iríamos poniendo la azul. Y ahora iremos al tema de las notaciones, que ya lo vamos a hacer directamente solamente con 3 índices, una vez que hemos explicado para el caso de la pirámide la posibilidad de los 4 índices, ¿no? En este caso, bueno, la cara va a tener una notación relativamente similar a esta, es decir, igual que H0L, pues aquí tendríamos una distancia de corte al primer eje, tendríamos que no cortaríamos al segundo eje, y la novedad es que tampoco cortamos
al tercer eje. Por tanto, en este caso, en la notación llevaríamos un 0 para el segundo eje, un 0 para el tercer eje. Y ojo, aquí en principio me quedaría la h, que como en este caso puedo simplificar, pues podría dividir por h, y por tanto me quedaría h dividido por h, que es 1. Es decir, que cuando tenemos que hay un solo índice, como en este caso, eso no lo podría hacer sobre la h0l, porque h y l son diferentes, pero en este caso h00 podría dividir por h, y por tanto quedaría como 1, 0, 0. Ese es el uso de los 1. Me queda una última cara, la base, no nos olvidemos nunca de la base, ¿no? La base en este caso es una cara horizontal, que como tal cara horizontal no va a cortar a ninguno de los tres ejes horizontales, ni al eje X1, ni al eje X2, ni al eje X3, aunque en este caso no lo estemos utilizando, y va a cortar exclusivamente al eje vertical, al eje Z, ¿no? Lo va a cortar por su parte negativa. Por tanto, la cara, el radio perpendicular a la cara cortaría a la esfera de proyección justamente en el polo sur, por la parte de abajo. La representaríamos, por tanto, por un círculo. Recordamos que representamos mediante círculos las caras que cortan en el hemisferio inferior, en el hemisferio sur, y puesto que no corta al eje X1 llevaría un 0, no corta al eje X2 llevaría un 0, sí corta al Z, por tanto llevaría un 1 en ese caso, pero negativo porque lo corta por la parte negativa. Y sería la cara 0, 0, menos 1. Bueno, ya tenemos representadas todas las caras que vamos a necesitar. Vamos a terminar de identificar las formas, aunque son muy sencillas en este caso, ¿no? Para el caso de la cara 1, 0, 0, pues nuevamente la escribimos ahí, índice de Miller, 1, 0, 0, venimos a la tabla correspondiente, buscamos la forma 1, 0, 0, que está aquí, seguimos la fila correspondiente y encontramos pues un prisma, lógicamente. Lo que tenemos, ¿no? Se trata, estas caras forman en realidad un prisma que está cortando a la pirámide, por tanto escribiríamos ahí prisma hexagonal, ¿vale? Sería lo que la tabla correspondiente nos va a decir que es la forma 9, que bueno, ya reconocemos nosotros directamente que es un prisma, ¿no? Y por último, la cara 0, 0, menos 1, también entre llaves para indicar que estamos hablando ya de la forma, no de la cara. Y la forma en este caso es una forma muy sencilla porque es una única cara. Si venimos a la tabla, seguimos nuevamente el grupo puntual 6mm hasta encontrar en este caso la cara correspondiente a la forma 001, que me dice que es una cara sola, la cara que corta en este caso, que cierra la pirámide por su base inferior, ¿no? Esta cara. Y por tanto, pues, completaríamos la representación del sólido diciendo que la forma 0, 0, menos 1, pues es un monoedro, que quiere decir una cara. Monoedro es una cara. Lo mismo que paraleloedro querría decir dos caras paralelas, o diedro quiere decir dos caras inclinadas entre ellas, monoedro quiere decir una cara. Y bueno, pues así tendríamos la representación completa del sólido, su proyección estereográfica, las formas que lo componen, el grupo puntual, los elementos de simetría que contiene.